Podcastinando con Ernesto del Toro. Hola, soy Ernesto del Toro y te doy la bienvenida a un episodio más de Podcastinando. Como siempre, agradezco tu tiempo, tu atención y tu interés por las cosas que tengo que platicarte. Y quisiera empezar preguntándote qué te pareció el intro de este episodio. Te comento que he estado experimentando un poco con las inteligencias artificiales y he creado una especie de disco tributo a Podcastinando con algunas canciones, pudiera decir de alguna manera, en las que todas hablan del podcast con diferentes estilos, los diferentes géneros musicales, y está disponible en YouTube, en el canal Ernesto del Todo, por si te interesa pasar y darle una escuchada. Es muy divertido, es un experimento divertido. Y bueno, este intro también se hizo con inteligencia artificial. Y entrando en materia, como te pudiste dar cuenta, el título es algo largo, que es: en la sociedad es la convergencia de lo biológico y lo cultural, y a muchos ya se les olvidó o no se han dado cuenta. Pero este título tan largo tiene una justificación, y es porque el tema también es algo complicado de exponer, de delimitar y sobre todo de exponer y dejar algunas posturas claras, ¿no? Siempre he creído que es importante dar a entender lo que uno está diciendo, pero también dejar claro lo que no está diciendo. Y en este caso, bueno, yo soy una persona que apoya la inclusión en todos los sentidos. Y el texto, si es que ya lo leíste, o si no, bueno, aquí vamos a platicar tú y yo de eso, acerca de la inclusión y de cómo hay algunas personas que, bueno, no están de acuerdo o tienen muchas reservas, casi totales, en cuanto a cuestiones de inclusión. Pero no solo eso, vamos allá. El episodio de hoy se trata no de las personas en sí, sino de los discursos que se utilizan para intentar de alguna manera delimitar los derechos de las personas, su inclusión, hasta su modo de vida, ¿no? El episodio había empezado el texto más bien había empezado hablando acerca de estos coaches de vida o coaches de emprendimiento y sus seguidores, ¿no? Los que replican estos temas y estos discursos. Pero conforme fui avanzando en el texto, me di cuenta de que, bueno, estas personas, además de que no te hablan de posturas novedosas, sino más bien anticuadas o muy tradicionales o muy conservadoras, me di cuenta de que eran las condiciones sociales que hacen posible que estos discursos hayan sobrevivido tanto tiempo y que se sigan repitiendo en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, esto que hablábamos de la inclusión, ¿no? Como hay muchas reservas en cuanto a esto acerca de las personas trans o de las cuestiones de género, ¿no? Cuestiones no binarias, que si bien no las vamos a tocar puntualmente en el episodio, sí hay se entiende, pues, o se va a entender de que eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Y para empezar, vamos a delimitarlo o dividir en tres partes el tema. El primero vamos a hablar del pensamiento dogmático, en el que son posibles algunas ideas o estas ideas que han sobrevivido en el tiempo, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de cómo, de lo que se llama un pensamiento dogmático, funciona de cierta manera
en algunas personas. Después vamos a hablar de cómo hay un intento de algunas personas de utilizar a la ciencia como si fuera una religión, ¿no? A la ciencia y a la biología como si fueran cosas irrefutables. Sobre todo usan teorías que quedaron en el pasado, obsoletas o que han sido refutadas, pero que algunas personas continúan utilizando como si se tratara de una religión, ¿no? No hay espacio para que pongas en duda esos conocimientos que profesan. El siguiente apartado sería este intento de separar lo biológico de lo social. No sé si te ha tocado escuchar a las personas que hablan de cuestiones del género, y las niegan porque por cuestiones biológicas pues sabemos que hay dos órganos sexuales, ¿no? El masculino y el femenino, y que todo lo demás para esas personas no existe. Vamos a hablar de eso, y vamos a hablar también de la contraparte, de las personas que, dándole más valor a lo cultural, a lo social o al género, se deslindan de lo biológico, ¿no? Yo entiendo que es una reacción natural a una postura que te quiere negar a ti como la existencia, pero que también supone un error hablar de que lo biológico no importa, ¿no? Cuando, bueno, claro que importa, somos entes entes biopsicosociales, donde todo eso converge para dar experiencia a la vida, ¿no? A la vida personal, a la vida social. Y finalmente vamos a hablar también de cómo algunas de estas cuestiones que las personas que niegan la inclusión y el género tienen muchos argumentos o muchas preocupaciones que también pudieran ser nuestras, ¿no? También tienen argumentos a favor y que pudiéramos nosotros también voltear a ver y analizar y decir que tienen razón, ¿no? También hay cuestiones ahí que ellos pueden aportar a la vida de las demás personas. Pero bueno, vamos a comenzar. Ya me extendí un poco en la introducción, pero bueno, ya sabes que el tema es algo extenso. Así que bueno, vamos a comenzar. De seguro alguna vez habrás escuchado alguna opinión acerca de los pobres, o de las cuestiones de género, o de cómo hacerse rico, o de las personas trans. Y generalmente estas opiniones suelen ser muy controversiales y son de personas que ya sea que son algún tipo de influencer, algún famoso, algún coach, y de las personas que los siguen. Muchas de estas personas, sobre todo de las que están, o personalidades que se tienen repercusión en redes, generalmente no son o no estudiaron, o su materia principal no es aquello de lo que están hablando, ¿no? Muchas de esas personas son empresarios, son actores o actrices, o simplemente influencers, ¿no? Y que con base en alguna teoría o en algún diploma comienzan a hacer sus canales, y entonces empiezan a emitir opiniones, y que estas opiniones empiezan a ser replicadas por otras personas. Ahora, como lo habíamos comentado, no se trata de hablar de las personas, sino de las condiciones
tanto psicológicas como culturales o sociales, que hacen posibles ciertos discursos, ¿no? Para empezar, vamos a hablar de lo que pudiéramos llamar el pensamiento dogmático. Si te acuerdas, o si no, aquí te lo recuerdo. El dogma pues es una, o se pudiera decir que es una modalidad del pensamiento en el que se aceptan ciertas cosas como totales, como reales y como irrefutables, y que explican también toda la existencia, ¿no? Todo lo que fue y todo lo que es y todo lo que será. Entonces, en ese sentido, el dogma pudiera tratarse de una especie de ahorro psíquico, ¿sí? Un ahorro mental que tiene el pensamiento, en el que, una vez que tiene instaurado el dogma, se puede encargar de pensar cosas importantes, ¿no? Y el dogma está ahí, ¿no? Para soportar creencias o la misma existencia. Ahora, el dogma, viéndolo como una cuestión religiosa, no de una religión en específico, sino de la religiosidad, pudiéramos hablar de que también este pensamiento dogmático busca algunas cosas. La primera es un Mesías y o un mártir, ¿no? Muchas de estas personas que vemos hablando de cuestiones, te comentaba, de pobreza o de género, de personas trans, o de ser millonario, de ser blanco, ser delgado, son generalmente personas que emiten estos comentarios, y entonces mucha gente ganan a muchos adeptos, ¿no? Mucha gente piensa como ellos y entonces legitiman sus prejuicios, y entonces todos estamos pensando lo mismo, y ahí está, ¿no? Esta congregación alrededor de este Mesías, que también pudiera ser considerado mártir, cuando, y esto lo vas a identificar muy bien, cuando estas personas empiezan a ser criticadas o a ser censuradas o canceladas, ¿no? Y entonces empiezan a perder patrocinios o trabajo o otras oportunidades por precisamente sus opiniones tan controversiales. Ahora, los seguidores los elevan a una especie de mártir, en el que él está sufriendo por decir las cosas que incomodan a esta sociedad hipócrita, ¿no? Y entonces tenemos ahí la figura de un mártir y un Mesías, ¿no? Lo siguiente es también que se necesita un mensaje. Estos Mesías generalmente tienen un mensaje, y este mensaje es de cómo ser mejor persona, ¿no? De superarse, y estas cosas extrañas que dicen acerca de y hablan de muchas cosas, acerca de hacerse más rico, hacerse millonario, de hacerse más delgado, en general de ser más bello y más feliz con dinero, ¿no? Entonces ese es uno de los mensajes principales. De muchas de las cosas que pudieran decir, subyace este tema de que ellos tienen la respuesta a nuestro sufrimiento, y es hacernos más delgados o hacernos más ricos, o las dos al mismo tiempo, ¿no? Levántate temprano, haz ejercicio, ponte a invertir en alguna, propiedad, y entonces ya, ¿no? Ahí está solucionado tu problema, ¿no? Entonces tienen un mensaje de esperanza o de felicidad, ¿no? Que no a todos nos va a servir, porque no todos tenemos sus condiciones, ¿no? Porque muchas de esas personas pues ya son ricas o tienen fama, ¿no? Y para ellos es un poco más sencillo algunas cosas. También dentro de este pensamiento dogmático se utilizan la ciencia o algunas teorías como la explicación para todo, ¿no? Entonces la biología o alguna teoría acerca de que las personas nos comportamos como animales, para ellos explica
toda la vida, ¿no? Desde la época, no sé, de las cavernas, cuando éramos cazadores y salíamos a cazar mamuts, hasta el presente y incluso el futuro, ¿no? Entonces, todo esto se convierte en una religión, estas ciencias y estas teorías, porque te explican todo. No hay una delimitación, ¿no? No es que digan mi teoría explica ciertas cosas, pero algunas no puede, sino que más bien es esto lo explica todo, ¿no? De alguna extraña manera, todo lo reducen o todo lo meten en el marco teórico de sus creencias, de su ciencia y de sus teorías. Y son personas que leen mucho, ¿sí? Que son personas algunas son sumamente inteligentes, buenas para lo que saben hacer, buenas para comunicar, o buenas para invertir, o buenas para hacer ejercicio, no lo sé. Son personas con muchas capacidades, pero que delimitan o explican todo con solo ciertas teorías, ¿no? Y de ahí en más, todos estamos equivocados y ellos tienen la respuesta. Y todo esto, todos estos estrategias dogmáticas que les llamo ahorro psíquico, el Mesías, el mensaje, la ciencia como religión, son utilizadas para soportar y legitimar sus prejuicios, ¿sí? Significa, no es una cuestión nada más de una superación personal, sino que con su conocimiento entonces justifican la pobreza, la injusticia, la desigualdad, y bueno, a veces tornando el discurso a que uno tiene la culpa de sus condiciones y que si no haces nada, pues sigues tú siendo el culpable. Mucho de su conocimiento no es para entender al otro, sino más bien para culparlo, y entonces se dividen, ¿no? Entre ellos y nosotros, entre los que tenemos la respuesta y entre los que no la quieren escuchar. Y hay una profunda división social, no solo en este ámbito de los pensamientos o de las formas de vida, sino de masa política, ¿no? Entonces, en resumen, así como el pensamiento dogmático supone o sugiere un ahorro psíquico, el mismo prejuicio también es una estrategia de ahorro psíquico, ¿no? El prejuicio, no sé si te acuerdas, pero es como estos modelos ya preestablecidos que explican algo, sobre todo personas, en las que uno, bueno, los acepta y nos dan ya pretenden darnos un panorama, un conocimiento de la vida de las personas, y así, bueno, la energía psíquica se utiliza, ¿no? Como ya te lo he comentado, para hacer para ocuparse de cuestiones importantes, ¿no? De cosas más apremiantes. Y bueno, este pensamiento dogmático es parte de un modelo de ahorro psíquico. ¿La biología es destino? Es innegable que existen diferencias biológicas entre hombres y mujeres, pero quienes apoyan en este argumento pasan por alto que somos seres biopsicosociales, con campos de acción y áreas de desarrollo diferentes que interactúan al mismo tiempo, lo que nos otorga a las personas capas o niveles de existencia. La cultura es la que asigna ciertos comportamientos, actividades y emociones a los órganos sexuales y a las características fisiológicas, lo que deviene en el género, que es definido por la APA de la siguiente manera. Y cito: el género se refiere a las actitudes, sentimientos y comportamientos que una determinada cultura asocia con el sexo biológico de una persona. El género es una construcción social y una identidad social. Los que desconocen los avances de la sociedad en cuanto a igualdad y a la ruptura de estereotipos y niegan la igualdad social, se basan en las diferencias biológicas, pues no superan este discurso. Por supuesto, lo biológico es importante y lo veremos más adelante. Además de se den cuenta o no, se apoyan en teorías que ellos consideran irrefutables, como la teoría del cerebro triuno,
la teoría del somatotipo y muy popular actualmente en términos de etología como macho alfa o mujer alfa, ¿no? Soportan en ellas todas sus creencias, argumentos y conductas y estructura de pensamiento, pero son teorías que han perdido validez o en el mejor de los casos han sido refutadas. Son teorías mezcladas con prejuicios y estereotipos sociales anticuados. Estaba leyendo aparte del texto del blog, pero que servía o sirve pues a manera de que vamos a hablar un poco de estas teorías que ellos consideran como irrefutables, pero y que tienen una historia en el pasado, ¿no? Que bueno, no salieron de la nada, sino que sí muchas de estas cuestiones que ellos hablan tuvieron alguna vez una validez científica, como comenzamos con la teoría del cerebro triuno, que es una teoría propuesta por un neurocientífico, Paul MacLean, en los 90s, que consideraba que el cerebro había experimentado 3 grandes etapas de evolución y que estaba el cerebro dividido en 3 partes, ¿no? Que es el cerebro reptiliano, el sistema límbico y la neocorteza. Entonces, muchas de estas personas hablan o justifican muchos de los comportamientos de las personas con este cerebro de reptil, que es como se puede decir lo más básico y elemental o primitivo de nuestro comportamiento, ¿no? Ahí habitan todas estas cuestiones innatas, impulsos e instintos. Entonces, sí, eso es claro que existe en la teoría y en la vida real, pero que también la teoría del cerebro triuno habla acerca del sistema límbico y de la neocorteza como reguladores del comportamiento, ¿no? Y de análisis y planificación de las conductas. Que esto lo pasan por alto las personas que dicen: yo me comporto así por mi cerebro de reptil y yo soy infiel y soy violento y ando con muchas mujeres y golpeo porque mi cerebro de reptil así funciona, ¿no? Yo, por supuesto, lo repito, estas conductas por supuesto que están presentes en la sociedad todo el tiempo, pero que pudiera ser que no tuvieran esas explicación de un cerebro de reptil, ¿no? Sino acerca de otras cosas, a lo mejor cuestiones emocionales que pudieran provocar que alguien reaccione de cierta manera, ¿no? Pero que, te digo, utilizan esta explicación del cerebro de reptil para justificar un montón de cosas. Y también, no sé si se dan cuenta o no, pero también hablan de la teoría del somatotipo. Esta teoría proponía que el cuerpo de las personas, dependiendo del tamaño, también iba vinculado a cierta emotividad, ¿no? A cierta personalidad. Entonces, esta propuesta fue creada por Herbert Sheldon en 1940 y que fue utilizada para catalogar a las personas de la siguiente manera. Había cuerpos musculosos o delgados o grandes, y que eso iba vinculado a cierta emotividad, cierta personalidad, ¿no? Entonces, alguien musculoso era alguien valiente, arrojado, capaz de hacer un montón de proezas, sobre todo físicas, ¿no? También hablaba de las personas de complexión delgada, que tendían más a cuestiones intelectuales, ¿no? Y finalmente cuerpos grandes, que eran personas muy emocionales y a veces hasta con un sentido del humor más elevado o graciosas, ¿no? Esta teoría, pudiera ser que tenga algunas cosas válidas, pero no necesariamente un cuerpo delgado porque sí va a tender más a la intelectualidad, ¿no? Pero son teorías que se desarrollaron cuando se comenzaba a intentar explicar el comportamiento y el pensamiento de las personas, y que en algún momento
se rechazan, pero que estas personas en la actualidad hablan entonces de cómo separan, ¿no? O categorizan a las personas, y un musculoso es un guerrero, una persona que va a luchar por la sociedad, y que se comparan hasta con guerreros, ¿no? Soldados espartanos. Y bueno, y a los demás pues son como en la antigüedad, tienen habilidades o aptitudes para otras cosas, ¿no? Digo, la historia nos ha mostrado que, bueno, los cuerpos grandes o musculosos pues sirven para la guerra, ¿no? Y entonces, con ecos de esta teoría, se den cuenta hacen también una división social, ¿no? En la que pudiera ser que son, o así tal vez lo piensen, como ciudadanos de primera y segunda y tercera categoría, ¿no? Porque también hay una cuestión muy agresiva, de alguna manera, con los cuerpos grandes. Y entonces hay toda esta industria para que dejes de tener un cuerpo grande y mejor te pongas a hacer ejercicio y te pongas musculoso o musculosa, ¿no? Ahí también hay un poco de hipocresía en cuanto a la biología, porque por un lado defienden a la biología, las cosas son lo que son, pero por otro lado, cuando ven un cuerpo grande, su complexión fisiológica y así es, y es parte de la biología de los cuerpos, pero bueno, esta sí tiene que atacarse, ¿no? Esa sí tiene que ser eliminada, y entonces ahí la biología al parecer se equivocó. Otra teoría o temas de los que hablan mucho es acerca de ciertas jerarquías, ¿no? Como los machos alfa y los beta, y comparan a la sociedad o el comportamiento de las personas con estas situaciones, ¿no? Todo esto tiene su origen en estudios realizados con manadas de lobos, tanto en cautiverio como en libres, en los que, bueno, se había detectado que una pareja era la dominante en una manada, ¿no? Y entonces estos estudios, hechos por Rudolf Schneckel y por David Meck, si bien no se habían referido inicialmente así a las parejas dominantes como alfa, sí posteriormente se les dio este nombre, ¿no? Pero la cuestión original era que una pareja dominante tenía influencia en los demás miembros de la manada, ¿no? Aquí en la actualidad se habla mucho del macho alfa, no solo para describir relaciones entre hombres y mujeres, sino también para describir relaciones entre hombres con hombres, ¿no? Es decir, hay un tipo ahí dominante que conquista a las mujeres y es muy, no sé, potente o muy atractivo, por lo que las mujeres aparentemente se pelean, ¿no? Y también entonces está este macho dominante con otros hombres que lo ven como el alfa, ¿no? Y entonces este es el mentor o el protector de su manada, ¿no? Y entonces así se conciben muchas relaciones sociales, o así la conciben, ¿no? Muchas relaciones sociales entre hombres, que por supuesto tiene algo de realidad. Hay mucha, sobre todo en el mundo masculino, hay mucha agresividad física por demostrar dominancia, ¿sí? Y eso es un hecho claro, pero que no rige el total de las relaciones, ¿no? Hay relaciones de amistad que no pueden basarse precisamente en eso. Y hablo acerca de los hombres porque es como lo que más se habla, ¿no? Y lo que defienden estas personas, que dicen, bueno, así es la vida. Y también por ahí en algún momento se les ocurre hablar de mujeres alfa, ¿no? Y que también pues son destinadas a estar con un hombre alfa, y que tiene mucha resonancia, mucho eco, o compagina muy bien con la idea del matrimonio y como uno de los más altos valores de la sociedad, ¿no?
que actualmente pues muchos hombres y mujeres pues no tienen planeado casarse o no lo ven así, ¿no? Pero bueno, en este pensamiento dogmático hay una tendencia muy conservadora con sus teorías y su ciencia, y también ahí está, ¿no? Una pareja dominante es una que está pues casada. Un objetivo en común: unir lo biológico y lo social. El sexo biológico implica un montón de cosas sociales. La civilización ha construido alrededor de los órganos sexuales una idea de quiénes son esas personas, cómo se deben de expresar, sentir o comportarse, así como roles sociales. Es a lo que llamamos género. Sin embargo, como ya hemos presenciado en la actualidad, este sistema binario de hombre y mujer no es suficiente para englobar la experiencia de algunas personas. Debemos de hacer énfasis en el debilitamiento de los grandes relatos como de lo binario y también de la necesidad de una creación de un lenguaje novedoso que ayude a nombrar al mundo de las personas que no se identifican con figuras arcaicas de lo masculino y lo femenino. Pero tanto las personas que rechazan y critican a quien no se identifica con su sexo biológico y lo demeritan y critican, hay también una contraparte similar que se encuentra del otro lado. Hay quienes, basándose en su identidad de género, niegan y desestiman lo biológico. En ambos casos pudiera suponer una equivocación, pues tanto la biología como el avance de la sociedad, entiéndase en este ejercicio la cultura, han dado forma a nuestra realidad. Aquí identificamos dos argumentos importantes. El primero, que hay una absolutización de lo biológico que menosprecia e incluso puede llegar a ignorar la acción e influencia de lo social. Y la segunda es la absolutización de lo social que subestima o ignora el papel de lo biológico, desligándose de este. Estaba leyendo un poco del texto del blog. Entonces, como podemos ver, ambas posturas suponen y engendran errores que pudieran ser nocivos en detrimento de la vida de las personas. Por ejemplo, absolutizar toda una cuestión biológica reduce a las personas a un puñado de impulsos y reacciones distintos, ¿no? De aprendizajes innatos y herencia genética. Y dejan de lado, las cuestiones mentales, de género, y comportamentales y sociales, ¿no? Que afectan la vida de las personas. Y por supuesto que la influencia de la cultura en la que vivimos también tiene una gran influencia en nuestra vida personal, no solo lo biológico. Y por otro lado, también quienes niegan la influencia de lo biológico en la vida, también generan esta cierta ceguera hacia la fisiología y a la genética de los dos sexos que existen, ¿no? O sea, hablando de cuestiones biológicas. Sí, me refiero, no estoy negando la no binariedad, sino que biológicamente hay dos sexos y que estos dos sexos, en cuanto a cuestiones fisiológicas, también tienen efecto en cómo pensamos, cómo reaccionamos y cómo sentimos, ¿no? Hay cuestiones hormonales que claro que tienen efectos en nuestro cuerpo, cuestiones emocionales, libidinales, incluso hasta formas de envejecer y de procesar pensamientos, como lo hemos dicho, tienen mucha influencia en cuestiones biológicas, ¿no? No solo en cuanto a órganos sexuales, sino en cuanto a muchas otras cuestiones de todo lo demás, ¿no? Que va ligado a un genital u otro. Entonces, también, por más que se niegue la cuestión biológica, va a tener efecto en la vida de las personas, ¿no? Tiene efecto en nuestra vida. Claro que se pueden alterar con hormonas o con cirugías, pero bueno, esa es otra cuestión que aquí nos estamos tocando, ¿no? Entonces, es decir, hay evidencia fisiológica acerca del carácter social del humano y de ciertos órganos. Por ejemplo, el cerebro está diseñado para aprender el lenguaje, pues cuenta con áreas de recepción, procesamiento y producción del habla. Pero esto solo ocurre si se da la socialización, es decir, es la cultura moldeando y poniendo en marcha una función biológica, ¿no? En este caso del cuerpo. También se crean ciertos discursos o posturas intelectuales alrededor del sexo o del género
que quieren negar toda influencia biológica y o fisiológica en sus vidas, y esto también supone un error, porque ciertas funciones corporales tienen un significado social. Por ejemplo, la menstruación o el crecimiento del vello corporal, incluso hasta la disfunción eréctil, la menopausia, cuestiones clínicas como la revisión de próstata, incluso algunas enfermedades están conectadas a significados sociales de la misma forma, como ya lo hemos dicho, a un órgano sexual u otro. Entonces se habla de esta nueva postura en la que se unen lo biológico y lo social, esta postura dialéctica en la que se consideran a ambos aspectos muy importantes para la vida de las personas, para la vida personal de las personas, pero también de la vida social, ¿no? Hay una especie de síntesis de ambas posturas, porque claro que cada una en su momento tiene cosas muy importantes que aportar y que decir de la vida de las personas, ¿no? Y para terminar con esta sección, no quiero dejar pasar tocar el tema de lo que es la inclusión y las políticas de inclusión que se han tomado en la actualidad, ¿no? Sobre todo hablando acerca de personas trans, en la que es una de las situaciones en que muchos detractores, muchos de pensamiento dogmático, utilizan ejemplos para justificar su negación a la inclusión, ¿no? Si bien como lo hemos visto en algunas situaciones, hay eventos deportivos en los que algún competidor o competidora trans tiene cierta ventaja física sobre los competidores por cuestiones meramente fisiológicas, ¿no? Y que esto se ha utilizado como para justificar y decir, vean, no está bien, no está bien la inclusión, porque pues un hombre siempre va a ser un hombre y una mujer siempre va a ser mujer, ¿no? Pero como lo hemos visto también, hay muchas organizaciones deportivas en las que sí contemplan la inclusión, pero han tenido que poner ciertas limitantes o también ciertos normamientos, ¿no? Ciertas normas. Y esto no es nada nuevo, digo, hay empleos en los que te piden cierta altura por cuestiones como de seguridad o de vigilancia privada, o también hay ciertos certámenes en los que te piden también cierta altura, ¿no? Por ejemplo, un concurso Miss Universo o Miss México, que también, nos gusten o no, tienen también unos lineamientos y perfil de una persona en cuanto a su en este caso, su altura, ¿no? Entonces, ya este tipo de perfiles de personal también se aplican en la vida cotidiana, y también en las cuestiones de inclusión también está bien que se apliquen, ¿no? Para una cuestión más justa. Y entonces estas nuevas políticas de inclusión hablan de que se puede incluir a personas trans siempre que hayan cumplido con su transición antes de la pubertad, ¿no? No quiere decir esto que mañana, o como lo caricaturizan muchas personas, ¿no? Que un hombre despierta sintiéndose mujer y quiere competir en una justa de mujeres, ¿no? No es el caso, eso es una caricaturización, no es así, pero que también utilizan de repente para demeritar las cuestiones de la inclusión, ¿no? Y que sí se han cometido errores a lo mejor al momento de la inclusión, es común que pase, porque estos mismos errores han pasado en la medicina, en la psiquiatría, en la psicología y hasta en las leyes, ¿no? Antes las leyes, era ilegal ser homosexual, o los negros no tenían derecho al voto, las mujeres no tenían derecho al voto. En la psiquiatría, pues las lobotomías con introducir objetos por las cuencas de los ojos, o las trepanaciones. No se llega de la psicología, con un montón de experimentos éticamente cuestionables, ¿no? Que bueno, ahora se cometieron errores al principio y que ahora han devenido en cierta evolución o una etapa más especializada de estas ciencias. Entonces también
aunque en esta parte de la inclusión hay errores, es normal que pase, y lo importante es que se hacen cosas para corregirlo, ¿no? Y también uno de los de lo que se busca en la sociedad es que las personas con el estilo de vida que tengan esté garantizada su existencia, ¿no? Y tengan derechos y también tengan obligaciones, y que no sean objeto de burla o de desigualdad por ser quienes son. Porque también este reduccionismo que implica el ahorro psíquico reduce también el considerar la vida de las demás personas, ¿no? Y entonces todos creen que todos los hombres buscan lo mismo y quieren lo mismo, y que todas las mujeres quieren y buscan lo mismo, ¿no? Como si todos los hombres fueran iguales y todas las mujeres fueran iguales y no hubiera nada más. Entonces hay que considerar y garantizar, como decía, la existencia y bienestar de las demás formas de vida. Con todo lo anterior, estas posturas conservadoras, que se le podrían llamar así, y que intentan justificar sus prejuicios con ciencia y con teorías, desvalorizan las condiciones particulares de la gente, al mismo tiempo que defienden más la teoría que las personas. Por ejemplo, se preocupan más por cuidar reglas gramaticales que por la población no binaria, o justifican el abuso infantil en familias reconstruidas con el argumento de que los animales machos atacan a los cachorros que no son sus hijos. Hay toda una cuestión muy bien cimentada para explicar el mundo y justificar algunas cosas terribles que ocurren, ¿no? Pero como se mencionó anteriormente, también muchas de estas personas o estos discursos que intentan defender ciertas cosas, también algunas de esas preocupaciones deberían de ser también nuestras preocupaciones. No todo lo que dicen o hacen o piensan es reprobable o incorrecto, sino que también hay puntos que pudiéramos tomar como coincidencia, ¿no? De sus discursos y los nuestros, de sus posturas y las nuestras. Porque no somos enemigos, sino posibles aliados en ciertas luchas contra males comunes que nos aquejan, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que estar unidos, y lo hemos hecho en contra de la violencia social, de las crisis, las pandemias, desastres naturales, de injusticia, incluso corrupción, ¿no? Muchos de estos valores que hablan también como de la familia también tienen una repercusión en la vida de las infancias y de algunas juventudes, ¿no? Ahí ocurre que padres que se desobligan, que se desentienden de los hijos y hacen pues padecer a las madres y a sus hijos, ¿no? Por ciertas responsabilidades, cuando no hay un hombre que se hizo responsable, ¿no? Por la vida de sus hijos. También cuestiones de incluso hasta cuestiones políticas, ¿no? Cuando hay ciertos actores políticos que velan por el interés de sus propios grupos, y que también generan desigualdad y crisis entre las personas, ¿no? Esas son cuestiones importantes, entre muchas otras, en las que pudiéramos estar unidos, más allá de nuestras diversas formas de vida. Porque en una sociedad dividida, bueno, es más fácil un sector de la población se vea más afectado, ¿no? Y entonces eso siempre generará una reacción en cadena en la que hay violencia, hay desigualdad, y eso es en detrimento de la vida de todas las personas. Entonces, así como se puede hacer la síntesis de lo biológico y lo social, creo que también se pudiera hacer una síntesis entre estas personas o estos discursos conservadores y las personas más progresistas, ¿no? Progresistas en el buen sentido. Que se puede hacer una síntesis en la que se rescaten lo mejor o lo más conveniente de ambas posturas, y así crear pues una
una sociedad un poco más igual y más justa para todos. Sé que esto que estoy diciendo suena muy utópico, pero creo que deben ser, aún así que sea utópico, deben ser cosas que se busque en cuanto a la sociedad, ¿no? Vaya. Esto es que se busque un bien común y en pos de un bienestar social. Y pues bien, este fue el tema que te quería compartir el día de hoy. Dime qué te pareció, si estás de acuerdo en algunas de las posturas aquí expuestas, si te identificas con uno u otro forma de pensamiento, un poco más conservador, un poco más progresista. Todos los comentarios son bienvenidos y no hay una crítica o una desaprobación. Más bien, bueno, sí hay crítica, ¿no? Pero constructiva. Y bueno, espero que te haya parecido interesante el tema, algo utópico, pero pues siempre hay que... Bueno, uno de los ideales, ¿no?, de la sociedad es un bienestar común. En fin. Este texto lo puedes encontrar íntegro en el blog, en esto del todo.wordpress.com, y también tienes la opción ahí en el blog de encontrar la pestaña de textos para descargar, y ahí vas a encontrar ese texto íntegro y muchos otros más que se han publicado ahí en el blog, por si eres de las personas que les gusta imprimir las cosas para luego leerlas o descargarlas para tenerlas ahí en un archivo de PDFs. Pues ahí está, ¿no? También para que lo descargues y pues tengas ahí tu acordeón a la mano. Si llegaste hasta aquí, nuevamente muchas gracias por prestarme tus oídos un rato. Este episodio quedó un poco extenso, pero creo que estuvo bien elaborado, ¿no? Ya me dirás tú. Y también, si te gustó este episodio o te gusta algo del blog, recomiéndalo o compártelo con tus amistades, con las personas que creas que les puede interesar este tipo de temas. Espero que estés bien y nos escuchamos en un siguiente episodio. Muchas gracias.